En este video de Cultura Agrimos vamos a comentar brevemente el tema de la militarización en México, así como una pregunta. Lo que sucede es que el gobierno de López Obrador va a poner a la Guardia Nacional bajo el mando de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Y la derecha, los grupos conservadores en México, alegan de que las labores de seguridad pública deben de estar bajo un mando civil. Quiere decir la derecha de que la militarización estaría mal en el país porque básicamente se cometerían faltas a los derechos humanos. Sin embargo, desde aquí decimos que es una falsa protesta de la derecha, que no tiene razón la derecha, que solamente lo hace para golpetear al gobierno popular de López Obrador. Vamos a ver por qué. Los mismos argumentos de la derecha, la misma postura, la misma actitud que tiene la derecha en este tema, actúa en su contra, se les regresa como un boomerang. Simplemente basta con acudir a la historia, basta con ver los antecedentes de cómo ha actuado esa derecha mexicana, por una parte, y por otra, ver en la historia, tanto en el propio país como a nivel internacional, cuáles han sido y cómo han sido los gobiernos que efectivamente han tenido una militarización, un gobierno militarizado que vaya en contra de los derechos humanos. En México se tuvo un episodio de represión muy fuerte a la población civil en el 68, cuando el gobierno de Díaz Ordaz reprimió el movimiento estudiantil que fue mundial usando al ejército. También en el famoso halconazo, también en la guerra sucia contra las guerrillas, y se ha mostrado también cómo recientemente el gobierno de Felipe Calderón, sobre todo, usó al ejército en una falsa guerra contra el narcotráfico, con los cuales realmente habían pactado con el cártel del Chapo Guzmán. El secretario de Seguridad Pública ahora está preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y de ser cómplice de ese cártel de la droga en México. Se mataron muchos civiles, se mataron muchos inocentes en esa falsa guerra contra el narcotráfico por parte del ejército, bajo el gobierno del conservador Felipe Calderón. E incluso no se tenía en orden mandatos constitucionales para que actuara de esa forma el ejército. Y en esas ocasiones la derecha en México no protestó absolutamente por nada. Por eso, ahora que la derecha hace una protesta como la que está haciendo de la pseudomilitarización en México, no es congruente, no se le ve un argumento de peso o sólido. Y si nos vamos al plano internacional, sucede lo mismo. Tenemos a un vecino en el norte como Estados Unidos que tiene cientos de cuarteles militares en varios países del mundo. Tenemos su historia de Estados Unidos, que ha intervenido constantemente en el siglo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI incluso, financiando, organizando golpes militares en países que pretendían tener
un gobierno inclinado hacia la izquierda. Está el caso de Chile, donde derrocaron al presidente socialista Salvador Allende. Antes de eso estuvo Jacobo Arbenz en Guatemala, que ni siquiera era de izquierda, pero quería hacer una reforma agraria muy radical. También fue derrocado por un golpe militar impulsado por la CIA. En fin, tenemos que en Latinoamérica Estados Unidos siempre ha intervenido militarmente de una o de otra manera. Incluso tiene en su Escuela de las Américas una forma de reclutar y entrenar a los ejércitos de Latinoamérica, sobre todo cuando en la época de las guerrillas hacía falta enfrentar a esos grupos guerrilleros por parte de gobiernos respaldados por Estados Unidos. Y no solamente en Latinoamérica, tenemos en Libia, tenemos en Medio Oriente, tenemos en Afganistán, tenemos en Vietnam, tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de cómo Estados Unidos ha usado por delante las armas para mantener su hegemonía política y económica, como actualmente también lo hace en territorio ucraniano para disminuir el crecimiento que estaba teniendo Rusia. Y ante todo eso, la derecha nunca dijo nada. La derecha en México nunca mencionó una sola palabra de protesta al respecto. Incluso recientemente un golpe militar llevado a cabo en Bolivia con el apoyo de varios organismos internacionales de derecha, en el que se mataron a varios funcionarios del gobierno de Evo Morales. El propio Evo tuvo que salir de su país. México le dio asilo precisamente, y la derecha en México reprobó ese asunto de traer a Evo Morales. Lo que hizo la derecha en México fue protestar porque México le había dado asilo y le había salvado la vida literalmente a Evo Morales. Y la derecha en México nunca condenó el golpe militar ahí en Bolivia. Por eso, ahora resulta increíble, resulta insostenible que esa misma derecha en México, que nunca protestó por estas cuestiones que menciono, que nunca dijo nada en contra, acusando a esos movimientos armados de países apoyados por la CIA, de golpes de estados militares en países latinoamericanos, que nunca dijo nada al respecto. Ahora sí, justamente cuando está un gobierno popular en México como el de López Obrador, ahora sí pone sobre la mesa el tema de la militarización y acusa justamente a este presidente de militarización, cuando no hay pruebas de violación de derechos humanos por parte del ejército, de las Fuerzas Armadas en esta administración del presidente López Obrador, y que incluso ha dado muestras en otros temas de respeto a la Constitución, de respeto a los tres poderes, de respeto a la democracia. No han pasado algunas reformas, algunas propuestas de ley del presidente, no han pasado, no han sido aprobadas por los legisladores, precisamente porque legisladores de la derecha no los han aprobado. Ningún medio de comunicación ha sido censurado o ha sido cerrado. Ningún medio de comunicación de la derecha, que todos los días inventa noticias falsas contra el gobierno, ningún periodista de la derecha perseguido. No hay ninguna prueba de lo que típicamente hace un gobierno militarizado, que se nota inmediatamente en la libertad de expresión, persecución a periodistas, políticos de la oposición desaparecidos, etc. No lo hay. Cuando lo hubo en el pasado en México y en Latinoamérica y en varias partes del mundo, cuyo protagonista principal era Estados Unidos,
que apoyaba a gobiernos de derecha de otros países, cuando sí hubo esa represión, esa violación a derechos humanos, a garantías individuales, la derecha en México no mencionó ni una sola palabra. Por eso ahora que pone ese tema en la discusión y protesta y dice que hay una militarización en México, resulta completamente insostenible. Les invitamos a revisar esa historia en Latinoamérica, golpes de Estado militares apoyados por Estados Unidos en contra de gobiernos populares. También las intervenciones de Estados Unidos en otros continentes, haciendo lo mismo, la historia propia interna del país, de cómo se reprimió en los 50s, en los 60s, en los 80s, cómo se reprimió a grupos y movimientos de izquierda por parte de la derecha en México, usando al ejército, y recientemente con el gobierno de Felipe Calderón, toda la historia de la falsa lucha de la guerra contra el narcotráfico, cómo ahí sí se usó al ejército para violar derechos humanos. Les invito a revisar cuidadosamente esa historia para que tengan ustedes mayores elementos, y como sostenemos aquí, la derecha simplemente está tratando de acusar falsamente de una militarización en México porque no está de acuerdo con el actual gobierno. Pero no solamente eso, no está de acuerdo porque se les acabaron concesiones, corrupción y sobre todo negocios a las élites empresariales al cobijo del poder político. Esa es toda la cuestión, porque lo de la militarización en México es una de tantas campañas, de tanta calumnia, de golpeteo bajo contra el actual gobierno. Muchas gracias por habernos acompañado en este video de Cultura Grimos. Escribe tus comentarios, porque aunque aquí mencionamos breve y sencillamente los temas, como siempre lo hemos dicho en Cultura Grimos, difunde contenidos de la cultura popular y se les invita a tener en cuenta los temas que aquí se tocan para que después vayan a consultarlos con otras fuentes y organicen lecturas sistemáticas y tengan un método de estudio de conocimiento de estos temas. Sabemos que hay mayor profundidad en estos temas, pero este medio es solamente para dar a conocerlo o para que la gente capte algún enfoque del tema y de ahí siga su camino. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video de Cultura Grimos.